Bueno, el último ejemplo está basado en la interpretación de una gráfica de velocidad versus tiempo. Entonces el ejemplo dice: encontrar la distancia recorrida por un móvil cuyo movimiento es descrito por la siguiente gráfica. La gráfica la podemos apreciar de la parte izquierda. Entonces vamos a explicar un poco la gráfica. La gráfica es una gráfica de velocidad versus tiempo. Entonces, si nos damos cuenta, la gráfica se divide en 3 tramos. ¿A qué llamamos tramos? El tramo es simplemente cuando la gráfica se comporta de una forma y en algún instante cambia de forma. Por ejemplo, si nos damos cuenta, aquí la gráfica se está comportando como una línea inclinada, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a 8 segundos, ¿sí?, damos cuenta que la gráfica sufre una transformación. Es decir, la forma que lleva la gráfica cambia. Ahora, si nos damos cuenta, en 14 segundos, cuando t es 14 segundos, también se sufre otro cambio, ¿verdad? Porque la gráfica va así y de repente cambia su forma de esta forma. Entonces, es fácil analizar que existen 3 tramos. El tramo 1 va de 0 a 8 segundos, el tramo 2 va de 8 a 14 segundos y el tramo 3 va de 14 a 19 segundos. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se calcula la distancia recorrida a partir de la gráfica. Entonces, para poder calcular dicha distancia recorrida, debemos tener en cuenta los siguientes. El área bajo la curva de una gráfica de velocidad versus tiempo, ¿sí? Toda esa área que se encuentra bajo esta curva me da información sobre la distancia recorrida. Es decir, que para poder obtener la distancia recorrida en cada tramo, debo calcular el área de cada una de esas figuras que se forman en los diferentes tramos. Por ejemplo, en el tramo 1, que va de 0 a 8 segundos, se forma un triángulo. Entonces necesito en este instante, para conocer la distancia recorrida, debo calcular el área del triángulo. En el segundo tramo, entre 8 y 14 segundos, se me está formando un rectángulo. Entonces, para poder calcular la distancia recorrida, debo hallar el área de ese rectángulo que se me forma acá. Ya lo vamos a ver más adelante. Lo mismo para el tercer tramo, que va entre 14 y 19. Pues aquí se me está formando otro triángulo. Y hallando el área de ese triángulo, podemos calcular la distancia recorrida en ese tramo. Entonces la distancia total será simplemente el área del primer tramo más el área de la figura que se forma en el segundo tramo más el área que se forma en el tercer plano. Ahora, para eso, como en las figuras son triángulos y rectángulos, vamos a hacer un recorderis de cómo se calcula el área de estas figuras. Entonces, el área de un triángulo se calcula como la base del triángulo por la altura dividido 2. Y el área del rectángulo se calcula como la base por la altura. ¿Ok? H es la altura. Entonces volvamos a la gráfica. Por ejemplo, en el primer triángulo, esta que está aquí es la base, y como va de 0 a 8, la base es 8. Y esta sería la altura del triángulo, pero la altura va hasta 32. Entonces la altura sería 32. En este caso, para el segundo tramo, la base va de 8 a 14. Es decir, la base es 6, porque 14 menos 8 da 6. Y la altura vendría siendo la misma, 32. En este caso, en el tercer tramo, la base del triángulo es 5 y la altura también es la misma. Entonces, vamos a calcularlo primero en el primer tramo. Entonces, antes de calcularlo en el primer tramo, es importante decir algo de la gráfica. Entonces, si nos damos cuenta,
como es un gráfico de velocidad versus tiempo, ¿sí? Entonces, este sería mi punto inicial en el primer tramo y este sería mi punto final en este tramo. Entonces, si nos damos cuenta, la velocidad inicial es 0, ¿sí? Porque estoy empezando de esta forma. Y la velocidad final es 32. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que hay un cambio en la velocidad, porque estoy pasando de 0 a 32. Entonces, en el primer tramo, lo que tenemos es un movimiento rectilíneo, movimiento uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque hay un cambio de la velocidad. Ahora, si analizamos el segundo tramo, ¿sí? En el segundo tramo, la velocidad inicial sería esta, porque aquí está empezando el segundo tramo, es decir, la velocidad es 32, porque este es el eje de la velocidad, y la velocidad final también es la misma, porque está en la misma dirección. Entonces, aquí no hay cambio de velocidad, porque la velocidad inicial es la misma que la final. Entonces, en este tramo tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos que en el movimiento rectilíneo uniforme no hay cambio en la velocidad, ¿okay? La velocidad es la misma. Ahora, analizamos el tercer tramo. En el tercer tramo, ¿sí? El tercer tramo empieza acá y termina acá. Entonces, en el tercer tramo, la velocidad inicial sería 32, ¿sí? Pero la velocidad final está en ese punto y vendría siendo 0. Entonces ahí hay un cambio en la velocidad, ¿verdad? Porque pasamos de 32 metros por segundo a 0 metros por segundo. Entonces, como hay un cambio en la velocidad, esto es un movimiento uniformemente acelerado. ¿Ok? Eso es claro tenerlo en cuenta. Ahora, volvamos al ejercicio. Entonces, vamos a hallar la distancia recorrida en el primer tramo. Entonces, como ya mencionamos, en el primer tramo la base vendría siendo 8, porque 8 menos 0 da 8. Esa es la base del triángulo. Entonces, como la base está 8 y es el tiempo, o sea, en segundos, entonces la base es 8 segundos. Y la altura, como ya mencionamos, es 32. Pero como estamos en el eje de la velocidad, la altura es 32 metros por segundo. Entonces, por eso, la base es 8 metros por 8 por la altura, que es 32 metros por segundo, dividido 2. ¿Por qué dividido 2? Porque ya dijimos que en el primer tramo tenemos un triángulo y el área del triángulo se calcula como base por altura sobre 2. Entonces, 8 por 32 entre 2, el resultado da 128. Entonces, como estamos calculando la distancia recorrida, ¿sí? Vemos que el segundo del 8 con el metros por segundo se cancelan los segundos y simplemente me queda la unidad de metros, que es la unidad de la distancia recorrida. ¿Ok? Ahora, vamos al segundo tramo. En el segundo tramo tenemos un rectángulo. Entonces, el rectángulo en el segundo plano, ¿sí? Tiene una base de 6, porque 14 menos 8 es 6, y una altura de 32. Entonces, como el área de un rectángulo se calcula como base por altura, ¿sí? Entonces, en el segundo tramo, la distancia recorrida simplemente será 6 por 32 y el resultado es 192 metros. Igual se cancelan los segundos y simplemente queda la unidad de metros. Ahora, en el tercer tramo, ¿sí? Vemos que la figura es un triángulo y en el área del triángulo se calcula como base por altura entre 2. Entonces, en el tercer tramo la base vendría siendo 5, porque 19 menos 14 da 5, o sea, esta es la base de este triángulo en el tercer tramo. Y esta es la altura, que vendría siendo la misma, 32. Entonces, por eso, el área de ese triángulo que se forma en el tercer tramo es base por altura entre 2, es decir, 5 por 32 entre 2. Entonces, si hago la multiplicación y después la división, el resultado me da 100.
la distancia recorrida es la suma de todas las distancias obtenidas en cada tramo. Entonces, primero nos dio 128, después nos dio 192 y después nos dio en el tercer tramo 80. Entonces, al sumar todas esas distancias, ¿sí?, la distancia total recorrida por el móvil, descrito por esa gráfica, es 400 metros.